Jesucristo, Dios salve cada una por ahí. Dice que hay cosas difíciles de definir porque los lenguajes se quedan como limitados. Hay cosas que cuesta definirlo. Algunas palabras, como por ejemplo definir el amor, y se han dado tantas definiciones del amor, se han dado tantas definiciones de paz, que son palabras que cuesta el poder abarcar en una definición todo lo que representa. Pero una de las cosas que en la historia de la Biblia y de la teología costó tanto definir, cómo definir a Dios si no lo vemos. ¿Cómo podemos hacer una definición que incluya la mayor parte de los elementos de lo que Dios es? Y solo hay una que en la historia se propuso, allá más o menos en el siglo XVI, se propuso en varios países, en Alemania, se propuso en Holanda y se propuso en Inglaterra, y que ha sido la que hasta el momento ha permanecido, y no ha habido otra que le haya logrado reunir lo que eso representa. Y yo recuerdo, porque allá en los 80, en 1981 para ser exacto, nos hicieron memorizar esa definición de lo que Dios representa, y no va a creer que los años han pasado, todo se me olvida, hasta el nombre a veces, menos esa definición de lo que Dios es. Y dice la definición: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice la Escritura, y entonces en esa base de la Escritura decidieron definir a Dios. A partir de que Dios ha hablado, entonces dijeron: ese Dios que ha hablado, que se ha comunicado, ¿cómo lo describimos? ¿Cómo lo definimos? Y entonces se dio esa definición perfecta de Dios, que dice que Dios es un ser eterno, sin causa, independiente, necesario, el cual tiene poder activo, vida, sabiduría, bondad y cualquier excelencia suponible en la perfección más alta en y de sí mismo. Y una de las palabras que la definición dio de qué hablar, que Dios es un ser eterno, está en un estado estático, digámoslo así, por toda la eternidad. Para Él no hay calendario, para Él no hay cronología, para Él no hay tiempo, sino que está en la eternidad hasta la eternidad. Desde el origen de las cosas, antes del origen de las cosas, hasta la eternidad en el plan perfecto de Él. Y en esa eternidad trazó una línea, trazó un plan. Y ese plan que trazó es un plan completo, es un plan que incluye todas las cosas. Y entonces uno dice: si Dios tiene un plan, entonces ¿dónde queda el ser humano? No sé cuántos han oído una expresión que en estos últimos días varios han estado popularizando más, que dicen que el hombre es artífice de su destino. ¿Cuántos han oído esa expresión? Que el hombre es artífice de su destino, artífice de su vida. Eso hay que cuestionarlo, porque el artífice de nuestra vida, de todo lo que somos, se llama Dios. El que tiene el control de todo es Dios. Nosotros, si nos hacemos artífices de nuestra propia vida, fracasamos, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parece que están correctos, pero no tan correctos, porque nosotros somos seres limitados. Y además esa expresión es una expresión humanista, donde engrandece al ser humano y no engrandece a Dios. Y a quien tenemos que engrandecer es a Dios. Entonces Dios es el artífice de su vida y de la mía. Dios tiene dentro de todo el quehacer de Dios, ahí está su vida y está la mía, en ese plan perfecto. ¿Y será que lo que estoy viviendo estaba incluido de parte de Dios? Estaba incluido de parte de Dios. Aún es más, en los millones de habitantes que hay en el mundo, Dios sabe su nombre. Y Dios conoce su nombre. Y no solo lo sabe, sino que nos bendice por nombre. Qué lindo eso, miren. Nos bendice por nombre. ¿Por qué? Por ese conocimiento eterno, perfecto, y ese plan que Dios ha trazado. Y para poder meter ese plan en la salvación, yo le voy a hablar de A, B, C de ese plan. El ABC de ese plan. Y vamos a ver tres cositas que yo creo que las va a poder recordar sencillas. Y vamos a un plan A que Dios tenía, y podríamos decir: pero ese plan no le salió perfecto, estaba incluido en lo que Dios es. Vaya conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 1 al versículo 5. El ABC del plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad. Romanos capítulo 9,
versículo 1 al versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 1 al versículo 5, vamos a ver tres cositas de ese plan de Dios, ese plan ideal, ese plan diseñado desde la eternidad hasta la eternidad. Romanos capítulo 9, versículo 1 al versículo 5, dice Dios en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Padre, permite, Señor, que esta reflexión que Pablo nos hace pensar en cuanto al Israel natural, al Israel que le diste la ley, le diste las promesas, le diste los pactos, la niña de tus ojos, como dicen algunos versículos en el Antiguo Testamento, el pueblo especial, el pueblo del cual lo pusiste como modelo en el corazón, en el ombligo de la tierra, para que pudiera dar testimonio de tu gloria, de tu poder ante las naciones del mundo. No solo las naciones vecinas, sino las naciones de todo el mundo. Israel iba a ser la clave. Israel, en lo bendito que son, iba a ser para que evangelizara al resto de las naciones. Sin embargo, no cumplió con esa promesa, no cumplió con lo que tú le encomendaste, porque como dice allá Jeremías y Ezequiel, que son un pueblo de dura cerviz, un pueblo que le cuesta oír el mensaje tuyo, pero son tu pueblo. Y tú has dado promesas y pactos que todavía están vigentes al día de hoy. Y es por eso que vamos a ver que en ese plan, el primero que entró en ese plan es la nación de Israel. Habla nuestra vida, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Qué amor tan grande de Dios por Israel. El jueves había tanta información que teníamos en cuanto al arca, que aún después que había terminado la predicación, el estudio bíblico, estaba yo reflexionando y buscando de Dios, y de repente sentí que Dios me dijo estas palabras. Mire, no es que lo oí en voz audible, sino en mi corazón sentía: tanto amó Dios a Israel que trasladó la morada de él para vivir en medio de su pueblo, a través del arca. Movió del tercer cielo, amado, su habitación, su morada eterna, su trono, lo movió y lo puso en medio de Israel, porque el tabernáculo tenía que estar en el centro, y alrededor del tabernáculo, muy bien organizado, estaban las tribus, las 12 tribus alrededor del tabernáculo, pero la identidad del pueblo de Israel era el tabernáculo, era lo que le unía a Dios, porque tabernáculo significa unir al hombre con Dios. Y Dios ha descendido, su gloria ha descendido, su presencia ha descendido. Entonces el tabernáculo es la gloria de Dios dentro del pueblo. Y la gloria de Dios dentro del pueblo, Dios ha descendido, Dios ha bajado, Dios se ha mostrado. Entonces Dios, por amor a Israel, movió su trono. Ahora lo vamos a traer. Y a Pablo le duele que ellos ese plan lo hayan mal usado. Las oportunidades que Dios le dio. ¿Qué Dios le dio a Israel? Si me da un poquitito más, porque yo no me oigo nada, entonces si no me voy a quedar sin micrófono. Entonces me da un poquitito aquí y da menos para allá. Mira lo que dice el versículo 4. Vaya conmigo, por favor. ¿Qué Dios le dio a Israel? ¿Qué es lo que Dios le dio a Israel? Más que todo a esta, hijo. A esto me da un poquitito más, porque no me estoy viendo. Versículo 4. ¿Qué Dios le dio a Israel? ¿Qué le parece si lo vemos, por favor? Versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son, ¿qué son? La adopción. ¿Qué más? La gloria. ¿Qué más? El pacto. ¿Qué más? La promulgación de la ley. ¿Qué más? El culto. Y por último, las promesas. Y agrego nomás, los patriarcas. Y por último, a Cristo. ¿Qué le parece si lo enumera ahí en su mente? Enumeremos. Enumérelo usted. Lo voy a leer y usted me dice cuántos son. ¿Le parece? Gracias, Señor. ¿Le parece? Enumérelo. Que son israelitas, de los cuales son la adopción,
la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, los patriarcas y Cristo en otros dos. ¿Cuántos le salieron? Nadie lo contó. 6, 8, ¿alguien da más? Ahora como todo está desfasado. No, hombre, no, un día domingo normal usted, no creo, vamos a ver, 7, 8, 6, vamos a contarlo juntos, no, hombre, no puede ser. Vamos a contarlo juntos. Que son israelitas, de los cuales son 1, la adopción, 2, la gloria, 3, el pacto, 4, la promulgación de la ley, 5, el culto, 6, la promesa, 7, los patriarcas y 8, Cristo. ¿Quiénes dijeron 8? Levántame la mano. Ahí estamos. Porque ahí están los patriarcas, ahí está Cristo, fueron 8. Juan Carlos estaba diciendo como 15. No, son 8. Miren todo lo que le da Dios a Israel. Y cuando Cristo viene, el plan de Cristo es para Israel. El plan de Cristo es para Israel. Dios quiere que Israel sea salvo. Me gusta el versículo de Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino por la nación de Israel, murió por la nación de Israel, estuvo con la nación de Israel, le dio la oportunidad a Israel, la esperanza a Israel. Israel razonó a Cristo. Había los fariseos que eran gente muy estudiosa de la ley y razonaban todo. Fariseo significa separado, esa es la idea de la palabra fariseo. Y estaban los fariseos y los fariseos razonaban todo. Por eso es que tenemos que tener cuidado con razonar a Dios, porque a Dios hay que razonarlo, pero a Dios hay que creerle, pero a Dios hay que seguirle, a Dios hay que obedecerle, a Dios hay que amarle. No lo vemos, pero lo amamos. Entonces, porque los fariseos razonaban todo. ¿Cuándo va a venir? Si va a venir, si no va a venir, tal vez viene, y cuestionaban todo. Este no es, este no es, este no es. Y al final los que más se involucraron para crucificar a Jesús fueron los fariseos. Se pusieron todos de acuerdo. No es que no nos conviene, es que no es como nosotros lo hemos interpretado, no es como nosotros lo hemos mostrado, porque para ellos Jesús era un libertador político. Para ellos le iba a librar del imperio de Roma. Para ellos quien había venido era alguien que le iba a quitar el yugo de Roma. Y de repente se dan cuenta que si entra triunfante y de repente comienzan a maltratarlo. Y todavía, unas palabras bien sabias, cuando le dijeron, le preguntó Pilato que si era rey, y él dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces dijeron: ¿cómo que no es de este mundo? Y entonces lo crucificaron, lo llevaron para la responsabilidad mayor, hablando, aunque ya hemos aclarado que Cristo se entregó voluntariamente, Él murió, Él se ofreció por usted y por mí y por la humanidad, pero quienes se involucraron fueron los israelitas. Por eso, si ustedes se acuerdan, la iglesia tradicional nos decía en Semana Santa: y este judío. ¿Cuántos se acuerdan de esa expresión que le decían a uno? Y este judío. Cuando uno se portaba mal, cuando uno tiraba piedras, le decían: y este judío. Y te bañaste el Viernes Santo, sos judío. Porque el Viernes Santo era prohibido bañarse. Ahora no sé. Todavía hace como 30 años, amados, algunos deben de acordarse, el Viernes Santo casi no habían carros en las calles. Usted salía y no habían carros. Ahora se anda un montón de carros y uno dice: no, hombre, ese Viernes Santo, y ahí andamos los evangelios. Entonces, así eran. Y decían: este judío. Porque siempre se pensó que fueron los líderes religiosos judíos los que dieron la palabra final para crucificar a Cristo. ¿Sabe que al final, amado, Pilato tiene la oportunidad de tener vida eterna? Y hay varias interpretaciones que dicen que Pilato sí creyó en Cristo, porque se quitó la responsabilidad. Y la esposa de Pilato no digamos, porque comenzó a tener un montón de sueños de que era inocente, que estaba padeciendo un inocente, y el Espíritu le había revelado mucho a la esposa de Pilato. ¿Cuándo se acuerdan de eso? Y que había tenido sueños de que era un inocente el que estaba matando. Y entonces Pilato dice: ah, no, entonces se los entrego, yo no tengo nada que ver con este hombre. Entonces al final, al decir que no tenía nada que ver con ese hombre, le entrega. Y si usted lee los evangelios, en varias oportunidades Pilato quiso salvar a Jesús.
Buscaba la manera, pero los líderes religiosos, Israel, los presionaron tanto. Entonces digo, no hombre, ahí les queda a ustedes, hagan lo que ustedes quieran hacer. Lo cual significa una probabilidad muy grande que veamos a Pilato en el reino de Dios. Una probabilidad muy grande, por la manera en que maneja la situación. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Israel. Y hemos dicho desde este púlpito, amado, si Israel hubiera aceptado al Mesías prometido, usted y yo no tuviéramos ningún chance. Usted y yo no tuviéramos oportunidad. Hay de que bendito Israel porque lo rechazó. Entonces, si abrió la oportunidad, ahí está ya el versículo 12, nuestro versículo de batalla de Juan 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si se hubiera quedado solo que en el 1:11 a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces quiere decir usted y yo no tuviéramos ninguna oportunidad. Así de que bendito Israel, porque ahí entramos nosotros mismos. Entramos al haber recibido a Jesús, porque cuando recibimos a Jesús tenemos perdón de pecados y vida eterna. Plan A, el pueblo de Israel. Plan B, los gentiles. Ahora vamos a usted y a mí, porque usted y yo somos gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Son todas las naciones que no vienen de la descendencia directa de la nación de Israel. O sea, todas las naciones que no vienen de la descendencia directa de la nación de Israel. Aquí hace unos años algunos grupos decían, no, es que hubieron por el lado de España algunos judíos que llegaron a El Salvador y mi apellido es judío. No se pierda. Los judíos tienen como un récord, digámoslo así, un recorrido de quiénes son judíos, israelitas y quiénes no lo son. Y en todas las naciones se sabe dónde está el pueblo de Dios por los mismos apellidos. Pero no, yo no voy a decir que Tobar vengo de la tribu de Benjamín. No, tampoco. Inventemos. Y comenzaron a inventar que por el lado de España venía y que de repente el apellido Hernández, por decir un ejemplo, viene del lado de los sefardistas y comenzaron a decir cada cosa. No, los judíos son muy celosos y tienen su descendencia directa. ¿Sabe qué descubrí en un programa? Tal vez ya me lo había mencionado a mi esposa, pero a veces se me va. Pero en un programa hace poco, en una entrevista de don Francisco, descubrí que don Francisco es de origen judío, de descendencia judía. ¿Sabe de cuánto Francisco estoy hablando? ¿Verdad? El programa de Sábado Operando. No, Sábado Operando, volado. Y viene de descendencia judía, de una descendencia directa. Por eso tiene la bendición. Está en el libro de los Guinness Records del programa más antiguo de toda la historia de la humanidad. Tiene 50 años de estar saliendo al aire. Ningún programa ha logrado eso. Solo mi esposa, que ya va cerquita, ya va por los 10 años, la doctora Polo. Pues ya se fija el pelo como lo tiene mi esposa, igual el de la doctora Polo. Esa ya lleva 10 años. Esa ya lleva 10 años ahí haciendo el trabajo. Y presenta casos muy bonitos. ¿Cuántos hemos visto? Doctora, dicen que hay un predicador en Estados Unidos que todos los casos de la doctora Polo los que predican en el público. No, tampoco. O sea, pero presenta casos interesantes. Y raras veces se equivoca la señora. Raras veces. Hasta que uno dice, pues ahora sí la regó la doctora Polo. Pero generalmente, casi siempre acierta la señora. Casi siempre acierta la señora. Y se le ve cuando algunos casos le llegan a los casos, se le ve que ella quiere hasta fulminar a la gente con los casos que le llevan. ¿Cuándo han visto? ¿Alguna vez han visto? Ustedes son las novelas, ¿ven? Entonces, y bien interesante el programa. 10 años, más de 10 años. Pero don Francisco, de origen judío, imagine cuánto billete no ha hecho, si ese que es parte de Univisión. Sí, que yo, al final yo creo que en el fondo, eso no lo sé, que hasta acciones tienen en la empresa. De tanto dinero que hay. ¿Sabe que cuando entró el 2000 montaron un programa extraordinario, la cadena Univisión, porque es una cadena, en el cual la clave era don Francisco? ¿Dónde iba entrando en los lugares donde iba entrando? ¿Dónde entró primero? ¿Dónde entró segundo? ¿Qué fiesta hacía? No sé cuántos se acuerdan. Y de repente cuando estaba entrando en Australia y comenzaron las luces, yo creo que el que más se lució en la entrada del 2000 fue Australia. La cantidad de luces que quemaron. Ya cuando entró en El Salvador con un fulminante, así una estrellita, mire, y salió soplado por un lado, ya entró en El Salvador. No, en eso no estaban grandes millonadas de dólares.
que invirtieron. Y había hecho todo un gran programa. Y dice que la familia le dijo, y no va a poder estar con nosotros. Después que entre el 2000, entonces voy a tomar vacaciones, voy a ir con ustedes. Y ha tenido grandes cosas el Señor, los judíos. Cuando ellos rechazan, entonces entramos usted y yo en la colada. Veamos dos versículos rapidito. El plan B de Dios, usted y yo, los judíos. Vamos a Hechos, capítulo 14, versículo 1. Hechos 14, 1. Ahí vamos ya nosotros, mire, con la bandera, con la antorcha gentil. Hechos 14, 1. ¿Lo tiene? Hechos 14. Aconteció en Iconio que entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. ¿Y qué dice después? Y asimismo de griegos. Una gran multitud de griegos. Ahí vamos nosotros. Ahí vamos nosotros con los griegos. Hay otro versículo más adelante, si lo vemos allá en el 9:29. Vamos atrás, perdón, 9:29 de Hechos. En el 9:29 hay otra declaración interesante. Capítulo 9, versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matar. ¿Qué disputaba con los griegos? Aquí está el chance, aquí está la oportunidad, aquí está la salvación, porque la salvación ahora es para todos. Por todo mundo Cristo murió. Por todo mundo. Y qué lindo es ver las diferentes razas alabando a Dios. A mí me gustan los cultos de los morenos. Qué culto más alegre, hermano. No, ahí no hay tristeza. En esos cultos de los morenos se echan unas alabanzas usted y saltan y las hermanas gritan y jalan el pelo y ¡qué bonito! Y de repente están los cultos, sobre todo de los holandeses, ¿no? Casi como que fueran maniquí. Y el piano ahí en el fondo hasta que quedan trabados. ¿Cuán grandes? Ya terminó. Somos juntos adorando a Dios. Pero aquello es demasiado tranquilo. Demasiado tranquilo. Yo me acuerdo que las iglesias tradicionales, aquí hermana Luz va a dar fe, en las iglesias históricas se le llama, las primeras iglesias del país, los bautistas antiguos, la misión centroamericana, las iglesias presbiterianas que entraron, era prohibido aplaudir. No se aplaudía. Todavía a principios de los 80 no se aplaudía. Y si algunos se acuerdan, en el origen de nuestra organización no se aplaudía. No se aplaudía. No, usted no aplaude. Así que ahora que el Taber aplauda, ya es un gran avance. Y ahora que entramos al pollito, otro gran avance. O don Juancito, como que ella contó, otro gran avance. Antes no. El patito Juan. Y el patito Juan. Ahora es otro gran avance. Antes no. Y generalmente las iglesias históricas no usaban sillas, usaban bancas. Y adelante en la banca tenía una cuestión donde estaban los himnarios. Y los himnarios eran con sol. Y usted ni sabe sol. Y agarraba el himnario y cuando usted llegaba por primera vez, ¿y cómo se canta esto? Porque de aquí salto aquí, salto aquí, salto aquí, salto allá. Y tenía que estar alguien diciendo, va por aquí, va por acá, va por acá. Con solpa va saltando en el grupo de la solpa. Y están el número 1, corresponde al 1 de abajo. Estamos todavía más. Así era antes. Ahora, en aplaudir no hay doctrina. O sea, no somos más espirituales ni menos espirituales. Lo que pasa es que las iglesias que siempre lo han practicado tienen un gran ritmo. ¿Está todavía conmigo, hermano? Porque así se fundaron. Usted va a las iglesias que siempre lo han hecho. Qué bonito le salen las alabanzas con el aplaudido, porque siempre lo han hecho. ¿Estamos todavía, hermanos? Tienen práctica. Nosotros, como hace apenas unos años entramos en eso, es como que son pescados allá en el lago Suchitlán. Se ha dejado los pescados que saltan así, y uno aplaude por un lado y otro aplaude por otro. Parece la pupusería de Olocuil. O sea, porque uno aplaude por un lado y otro aplaude por otro y otro de otra manera. Ellos no. Ellos no. Ellos tienen hasta el ritmo del zapato y todos van al mismo ritmo. Amén.
Cuando lo han y le sale bonito. Un día vamos a tener una clase de aplaudidos para que lo haga bonito, porque algunos de nosotros vamos por un lado, otros van por otro lado, y la hermana Jessie bailando, y al final ni coordina el aplauso con el bailar, y mientras más baila se le olvida que tiene que aplaudir, y entonces se complica. Ellos no, y lo hacen. Ahora, repito, no hay doctrina en ellos, nadie es más santo ni más espiritual por eso, pero alaban al Señor. Los griegos, para todos buscamos de Dios, porque Cristo murió por todos. Ese es el B de Dios, el C de Dios, amado. Miren, fui a 3 nombres: el C de Dios, el plan C de Dios, aunque usted no lo crea. Las mujeres haciendo la obra de Dios. El plan C de Dios, las mujeres haciendo la obra de Dios. Y yo quiero que veamos rapidito 3 mujeres en el Nuevo Testamento que mis respetos, amados. Veamos la primera. Mis respetos para esas 3 mujeres. Vamos primero a Hechos 17:4. Hechos 17:4. Ahí tenemos la primera. Ya de esto hablamos de esa señora. Una señora muy especial en el ministerio de los apóstoles. Hechos 17. Hechos 17 y el versículo 4. ¿Lo tenemos? Y algunos de ellos creyeron y se levantaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número. ¿Y qué dice al final? ¿Qué dice? Y mujeres nobles, no pocas. ¿Quiénes eran esas mujeres nobles que hacían el trabajo? ¿Quiénes eran esas mujeres nobles? Vamos al capítulo 16, versículo 14. Capítulo 16, versículo 14. Ahí se cree que esa mujer era noble, porque allá están mujeres nobles, no pocas. Aquí viene el primer nombre. 16, 14. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen, amados? Leámoslo juntos si lo tienen para que participemos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vendedora de púrpura. Y el vender púrpura en aquel tiempo era ser rico, era ser una mujer noble. Era una empresaria, Lidia. ¿Estamos todavía, amados? Se quedó atenta oyendo a Pablo. Y después, mire, el versículo que sigue. Mire lo que hace Lidia. Qué interesante, hay un nombre bonito, mire, para sus hijos. Lidia, está bonito ese nombre. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Y qué dice la última expresión? Y nos obligó a quedarnos. Igual que los de la Utina, idéntico. Es cuando ya viene aquel, mira, así de que mira, anda a esconder la sopa porque ya va a ser la hora del almuerzo. Y mira, y ahí metemos algo, decirle que vamos de salida porque no hay tiempo, porque a la hora que vino, y etcétera, etcétera. Ella los rogó: quédense, venga, vamos a comer. ¿Sabe que en el campo muchos de nuestros hermanos en Cristo, de sus posibilidades, siembran en los siervos de Dios? Siembran en los siervos de Dios. Posibilidades simples. A veces hemos ido a predicar y de repente dice: vamos a invitar a comer, y tienen el gran guiso. ¿Y saben cuál es el guiso? Sopa de ejotes. Solo los ejotes, amados, los ejotes esos verdes. Hay unos largos de rienda, creo que les dicen en el campo. Y los parten en pedacitos y le echa un poquito de sal, y ese es el gran almuerzo. Una vez fuimos a un lugar, mire con lo que comimos. Estábamos predicando y en un poco de agua echaron un poco de limón, echaron un poco de orégano, se llama una hoja seca, ¿verdad? Que hay, y le echaron un poco de hoja seca, le echaron un poco de chile, le echaron sal, y esa era la comida. Y me dicen que metiendo tortillas calientes, vieran qué rico se sentía aquello, metiéndole ahí en medio del orégano, y en medio del agua con limón, y en medio de la sal, y en medio del chile. Ahí está buena esta comida. Porque en el campo la gente come lo que encuentra.
lo simple, lo sencillo. Y lo invita a uno. Hasta había un dicho antes, viejito, no sé si todavía lo usarán, que siempre saben eso, esto en las ciudades se perdió, que le decían cuando alguien llegaba, venga, comamos. Era una expresión de respeto. Por supuesto que era simbólico, no creo que era cierto. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y a veces uno bromeando le decía, vaya, ya me senté, usted me invitó a que comiera. Pero era un dicho, que le decía, venga, comamos, pero era simbólico. Que le aproveche. Ajá, y le respondía, que le aproveche. A veces uno bromeando de sentado, es que estoy sentado, ¿qué vamos a comer? Entonces viene Lidia y le dice, no se vayan, quédense, quédense. Y era una mujer acomodada. Quiere decir que las que más aportaron en el plan de Dios, en el plan C de Dios, fueron las mujeres. Y lo vamos a demostrar con otra. Vaya conmigo a otro pasaje de Hechos. Ahora vaya conmigo al capítulo 16, versículo 3. A Romanos, perdón, 16:3. Romanos, 16:3. Romanos, por favor, 16:3. Ahí hay otra. Ahí hay otra que esta también fue clave para los apóstoles. Del 1 al 3 de Romanos 16. ¿Lo tenemos? Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, ahí está el otro nombre, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digna de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado ¿a quiénes? A muchos y a mí mismo. Ha ayudado a muchos. La hermana, ese también está bonito, Febe, ayudaba para que siguieran adelante en el Evangelio de Cristo. Sabe que el trabajo y la ofrenda misionera más grande que se recoge de la Convención Bautista del Sur para las misiones en los países fue organizada por una misionera de apellido Moon, y se le llama hasta el día de hoy en la Convención Bautista de Estados Unidos, de los Bautistas del Sur, se le llama en diciembre la ofrenda Moon, que va para las misiones y recolectan millones de dólares hasta el día de hoy, y le llaman así la ofrenda Moon, porque ella recogía ofrendas para apoyar. Aquí había una hermana que apoyaba mucho cuando estudiábamos en Guatemala. Consuelo se llamaba, yo creo que ya está con el Señor, una de esposa de uno de los predicadores más antiguos de la misión centroamericana, don Jonatán Mejía se llama él, le decíamos cariñosamente Jona, pues Jonatán, así de la conocí. Y entonces una vez estábamos en el retiro y dice mi hermano, ¿qué orejona? Y dice, no, yo no soy orejona. Entonces, porque ¿qué orejona? Jonatán Mejía. Y la hermana Consuelo, la esposa del viejito, era muy generosa, eran cafetaleros. Para ponerla en perspectiva, ahora ya no, el edificio que está ahí en la gasolinera, ahí a la salida para los chorros, todo el edificio era de ellos, era un edificio de cafetaleros, y era de esta familia, de la familia de Jonatán Mejía. Tenían bendición. Y fíjense que llegaba, y la señora era muy jovial, muy juvenil, está bien señora, y llegaba y entraba silbándonos en los edificios. Y cuando oíamos el silbido, decían, ahí viene la hermana Consuelo, salí que nos trae ofrenda. Y salíamos todos los salvadoreños siguiendo a la viejita, mire la viejita bailando, hoy le reuní bastante, decía. Y a veces nos llevaba hasta 500 colones en aquel tiempo. 500 colones era pinto. Nosotros adorábamos a la hermana Consuelo. Hermana Consuelo, pues se nos había llegado a bendecir. Y a veces se confundía porque ya estaba bien el Señor. Y el hermano Colorado no vino, dijo un día. No, aquí no hay ni un hermano Colorado. Le digo, el único que está aquí es el hermano Rojas. Pues ese es él. Digo, confundió Rojas con Colorado. Ella pensó que Rojas es lo mismo que Colorado. Entonces, contribuía, así era Pedro, contribuía por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa más linda, amados. Las iglesias de apóstoles y profetas en Oriente, quienes las han levantado, son las hermanas. Son las hermanas. En la entrada de esa iglesia le tienen hasta suegra asada a la venta. ¿Cuántos saben de eso?
Van a las vigilias y ahí van con los canastos y van con las cuestiones, ponen en la entrada y van los picas llenos. Mira, llevan hasta 50 gente en un pica que ahora le caben 20 y ahí ven un montón y se van y ponen la pena. Ellas han construido muchas de las iglesias allá en todo San Miguel, esa vieja edad. Y todo lo que reúnen, ahí va para el Señor, ahí va para la iglesia. El aporte para Dios eran igual que Febe. La última mujer, para cerrar, ahora veamos la última mujer que es clave en este ministerio, que está unida a dos. 16:3. Saludada Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Siempre Priscila aparece primero. ¿Y sabe qué? Este dato: Priscila era empresaria. Priscila, una vez he oído ese nombre yo con una tribu allá en Guatemala y no lo volví a oír. No sé si usted ha oído el nombre Priscila. Priscila era una empresaria, hacía tiendas igual que Pablo, tiendas de campaña. 3 mujeres: Lidia, Febe y Priscila, haciendo la obra de Dios. Traigámoslo acá. Usted y yo podemos hacer la obra de Cristo. Plan A, Israel. Plan B, los griegos. Y plan C, las mujeres, porque las mujeres también contribuyen por el reino de Dios. Denle un fuerte aplauso. Padre, gracias Señor, porque nos has tenido todo este fin de semana buscando tu rostro y tu voluntad, buscando, Señor, de que podamos servirte y viendo cómo se ha hecho en tu palabra, cómo se ha hecho el trabajo, cómo se ha hecho el ministerio, y te bendecimos por todo lo que nos has permitido hacer. Gracias por las almas que fueron confrontadas con el evangelio tuyo. Gracias por esa hermanita, Señor, que allá en la 3 de mayo, mi hermana Marina, se acercó para compartir el evangelio. Y qué lindo, a pesar de que no podía estar con nosotros en el culto, abrió su corazón para recibirte como Señor y Salvador. Gracias por las 73 personas que los ganadores de alma pudieron llevar a tus pies temprano el día sábado, Señor. Y porque pudimos predicar tu palabra con los más necesitados, cenando con Dios. Gracias por las familias que cada sábado, Señor, se unen para que podamos llevarles esa cena que tú la vas a premiar, ya que tu palabra dice que el que al pobre da, a Dios le presta. Gracias porque nos has permitido estar haciendo tus cosas, viendo ejemplos de estas mujeres como Lidia, como Febe, como Priscila, Señor, que fueron clave, Padre Santo, para el propósito perfecto tuyo, que el evangelio avanzara. Te bendecimos, Dios.